buenas tardes. Vamos a empezar, si les parece, la presentación de este libro. No sé si se me escucha bien. Como decía, vamos a empezar esta tarde la presentación de un libro que, para los que estamos aquí en esta mesa, es casi conseguido un sueño. Hace ya muchos años que ambos dos estamos tras la pista de una mujer que para nuestros mayores, y cuando digo nuestros mayores digo nuestros abuelos y bisabuelos, era alguien muy importante y muy cotidiano, que nuestros padres la conocieron o por lo menos le hablaron mucho de ellos, y que nosotros nos llegó lógicamente a través de una tradición oral de todo un pueblo. Es decir, el pueblo de Archena, pero no solamente el pueblo de Archena, sino también los pueblos del Orquí, la pedanía de la Algaida, la comarca alrededor de todo ese núcleo, pues conoció una mujer que en ese momento hizo algo absolutamente increíble, que era pronosticar el futuro con una precisión que hoy en día es absolutamente difícil o casi imposible encontrar personas con ese nivel de capacidad precognitiva. Eso a lo mejor para los que siguen la historia o siguen la parte más, podríamos decir, normal de esta mujer, a lo mejor no tiene importancia, pero a los que nos apasiona el mundo del misterio, y ahí me enganché yo a la Iluminada de la Algaida, pues nos parece algo muy importante porque no es fácil encontrar a alguien así. Bien, la verdad es que, como digo, es llegar a conseguir, alcanzar un sueño, ver cómo no solamente se escribe un libro, sino que además tiene despierta tanto interés en los lectores y en los oyentes. El programa El Último Peldaño, que dirijo desde hace 26 años en Onda Regional de Murcia, pues tengo la suerte y la fortuna y me alegra mucho saber que es un programa muy escuchado y sobre todo muy descargado en Internet. Tiene una gran cantidad de descargas. Bueno, pues me sorprendió, eso decía Tomás este fin de semana, que hicimos el viernes pasado un programa sobre la Iluminada de la Algaida para presentar este libro en la radio, y algo que normalmente suele ocurrir a lo largo de una semana, que son 8.000, 9.000 descargas, eso ocurrió en menos de 24 horas. Y eso quiere decir algo y además muy importante. Alguien que es absolutamente desconocido hoy para el gran público, como puede ser una mujer que vivió en nuestra tierra pues hace más de 100 años y que era una pobre mujer analfabeta, pues resulta que hoy, en el siglo XXI, sigue despertando el interés de miles de personas que no la conocieron, que tampoco saben, muchos de ellos, ni siquiera dónde está Archena o dónde puede estar Murcia, pues son gente de América o gente de otras partes de España, y eso para mí es muy importante. Por eso yo le quiero dar las gracias a Tomás, porque Tomás ha hecho algo que no es fácil, y es poner sobre un papel pues una serie de hechos, de algunas cosas, bueno, la mayoría de lo que hay en este libro es totalmente verídico, pero él como buen periodista que es, lo ha convertido en una especie de novela, pero no una novela en el sentido de contar una historia y ya está, sino trasladar una serie de hechos absolutamente verídicos al texto y luego plantear una serie de hipótesis, y esto lo hacen también muchos historiadores, plantear una serie de hipótesis de aquellas cosas que no tenemos certeza, pero que él, de sus investigaciones y su trabajo, de alguna manera ha podido vislumbrar o simplemente proyectar hacia ese momento en el que, sobre todo lo más difícil de todo, el momento en que ella muere. Hay una gran incógnita, y es por qué fallece o a causa de qué fallece Francisca Guillén Ortega. Ahí está el libro. Exactamente, y ahí es lo que está en el libro. Yo no me gusta, creo que he estado en muchas presentaciones de libros y se lo decía a Tomás, a mí no me gusta eso de que uno llega aquí y suelta un rollo, luego llega otro y suelta un rollo, y lo que hoy queremos hacer es algo parecido a lo que hicimos el viernes pasado, y es que yo le voy preguntando y él nos va a ir contando a modo de entrevista, en la que nos gustaría mucho que participaran también ustedes, es decir, que si alguien quiere decir algo o preguntar algo, pues levanta la mano y lo pregunta sin ningún problema, y de esa manera esto va a ser mucho más útil, yo creo, más dinámico y más interesante para todos nosotros. Presentar, eso sí que lo que me gustaría hacerlo, presentar a Tomás Guillén, para mí es presentar a un amigo de toda la vida. Nos conocemos, no sé ya el tiempo que hace. Como aquí veo mucha gente y muchos amigos que también nos conocemos de hace mucho tiempo. Él es periodista, por encima de todo, y de vocación, que es lo importante. Yo recuerdo cuando, siendo muy jóvenes, ya hacía radio casi pirata allí en Archena, y bueno, pues hacía desarrollar una vocación que él ha tenido siempre y que, bueno, pues ha desempeñado muy bien en diversos medios. Y nos perseguía la Guardia Civil. Y nos perseguía la Guardia Civil, como debe ser, porque eso de emitir de manera clandestina no está bien.
Así que, bueno, pues estamos ante un pirata, la radio pirata. Estamos ante un periodista de raza, la radio pirata en la cabeza. Es que yo también soy radioaficionado pirata, por lo tanto, eso lo tengo asumido. Y estamos ante una persona de raza, de un periodista de toda la vida, de esas personas que nos cuentan aquello que es difícil que sepamos si no es a través de ellos. Son nuestros ojos en las guerras, en los sitios más complicados. Saben llegar, saben contarlo. Y bueno, pues Tomás Guillén es de esas personas que, como lo tiene ahí en el ADN, pues lo hace muy bien. Y yo quiero que él empiece en primer lugar pues diciéndonos precisamente por qué un periodista que ha hecho de todo en el periodismo, yo creo que no te falta medio en el que estar, radio, televisión, prensa escrita, de todo tipo de periodismo. ¿Por qué llegas ahí? El programa es una locura que uno coge un día, se le ocurre, le surge y escribe. Pero vamos, yo principalmente quiero destacar que cualquier periodista que hemos trabajado en prensa escrita, aquí hay algunos compañeros que todavía siguen en la prensa escrita, tenemos toda una vena, seguimos teniendo la vocación periodística y sobre todo la vocación de escribir. Somos escritores en definitiva en potencia, somos novelistas en potencia, contamos, narramos y escribimos cosas. Al final, pues yo creo que un periodista siempre tiene esa ansia de alguna forma, entre comillas, esa ilusión de algún día escribir un libro, una novela, sobre todo una novela, más que un ensayo, un informe, quizás contado por la influencia periodística, contado de una manera, o relatado periodísticamente, pero siempre todos hemos tenido siempre la vena de escribir. Ya digo, cuento con muchos compañeros que siguen escribiendo, ¿no? Y algunos incluso han hecho alguna novela. Pero en definitiva, ¿por qué un periodista escribe una novela? Por eso, pues al final de tu vida, a lo largo de muchos años de desarrollo de profesionalidad y tal, pues te decides ya escribir una novela. Bueno, pues se me ocurre este personaje, era un personaje importantísimo para mí, en mi infancia, ya sé, cantando ya. En mi infancia la pasé en La Algaida, que es el pueblo de mis padres, y mis padres me llevaban siempre todos los veranos a veranear a La Algaida. Yo estaba en casa de mis abuelos siempre, antes de irnos a la playa y eso total, que en definitiva yo siempre oía ahí, siempre se ha comentado la tía Kika, la iluminada se denomina también la tía Kika, por lo de Francisquica, me imagino que sería. Entonces, pues siempre oí apasionadamente pues esas historias que contaban de la tía Kika. ¿Qué tía Kika para allá? Es que la tía Kika decía, es que la tía Kika predecía, es que la tía Kika comentaba, pues aquello de que se te queda en la memoria, a lo largo del tiempo, de que la tía Kika pues fue un personaje. Yo siempre la confundía, fíjate, con una señora que iba vestida de luto en el callejón de mis abuelos. Yo la confundía porque además también decía la tía Kika, aquella señora. Y siempre la confundía con la tía Kika que vivía contemporánea, pero no, la tía Kika realmente era la iluminada de La Algaida, la iluminada que, por cierto, descubrí con mucho más profundidad en el libro que escribió Manolo Medina Tornero, La historia de Alchena, que dedicó un capítulo a la iluminada, pues ahí descubrí mucho más sobre él. En fin, me interesó este personaje, me puse a ahondar un poquillo sobre él, me puse a investigar y al final descubrí que este personaje, primero, estaba mal tratado en la historia, muy mal tratado, muy mal homenajeado, muy mal empeñado, ¿no? Y luego, pues que tenía todos los ingredientes para hacer una novela. Pues hay drama, había misterio, había intriga, había también muertes, había... Puedo explicarte, pues eso, pues al final, pues esto da para una novela, da para escribir una novela con todo lo que conlleva. Había predicciones, lo conseguí, investigué y luego pues al final quise hacer una novela de esto. No un ensayo, ¿no? Que se quede claro que la iluminada de La Algaida no es un ensayo tal como tal, no es un ensayo estricto, sino solamente es un libro novelado, ficcional. Tomás, tú, yo leí la novela y la verdad, te lo decía, la acabé este fin de semana. Yo que también he investigado mucho esta historia y me ha apasionado, me ha subyugado. Yo sí que veo una gran cantidad de elementos que son, bueno, yo no digo que sean históricamente verídicos, pero sí son precisamente lo que todos hemos escuchado en la tradición oral, que antes hacía referencia, y que nuestras abuelas nos contaban, y que de alguna manera pues podía ser perfectamente incluido en un ensayo, porque sí, una fuente como es la fuente en este caso de la tradición también tiene su valor a nivel histórico. Hombre, fíjate, yo me he basado mucho en las leyendas que se han contado toda la vida. Habían como 8 o 10 leyendas que se ha dicho de generaciones en generaciones, que además han quedado para la posteridad, incluso han quedado plasmadas en muchos programas radiofónicos, programas periodísticos, de alguna forma, porque aunque no hay nada escrito documentalmente, a muy poco, creo que hay como 7 o 8 reseñas periodísticas de principios de siglo, de periódicos del momento, y también hay un par de actas municipales del ayuntamiento, pero hay poco más a nivel, y por ahí está la antigua archivera del ayuntamiento de Alchena, que me lo puede corroborar en ese sentido. No hay muy poco escrito, documentado por lo menos, ¿no?
Eso sí, yo sobre la leyenda, sobre lo que se contaba, sobre lo que siempre se ha narrado, pues he ficcionado y he novelado pues toda esta historia. Sí que hay una cosa muy importante, lo comentamos la otra noche en la radio. El final es muy interesante, no lo perdáis. Es muy interesante. No, y además es muy original, ¿eh? A pesar de que yo decía, bueno, a ver cómo lo va a hacer, porque me decía, mira, te va a gustar, tal. Y decía, hombre, seguro que me gusta porque es una persona con una capacidad imaginativa muy grande, pero no voy a decir evidentemente de qué va al final, pero os puedo decir que bueno, que yo que he buscado muchas hipótesis y que me han planteado muchas hipótesis por todos los caminos posibles, pues tal como él lo ha hecho en el libro, ha conseguido hacer como la cuadratura del círculo. Yo creo que eso está muy bien. Y no digo más, ahí lo dejo para que lo leáis y a ver si estáis de acuerdo conmigo. Te decía, y la semana pasada lo hablábamos, y de hecho tú lo incluyes en el libro, que me parece pues un aporte fantástico que además le da todavía más valor a esta edición, pues yo creo que en este momento lo más completo que existe y lo más directo y lo más minucioso es un artículo publicado en una revista en el año 1900 de un periodista que viene a tomar las aguas al balneario de Archena, que no sabe nada de la Iluminada ni sabe nada de Archena más que tiene un balneario, que le dicen que venga porque probablemente tendría alguna dolencia este hombre, y bueno, se encuentra con que la gente desaparece de Archena, desaparece del balneario porque se van todos a la Algaida a ver a la Iluminada. Yo creo que esa es la pieza clave y me gustaría que me hablaras de ese tema. Efectivamente, existe una revista, un semanario, se llama Alrededor del Mundo, por cierto ya lo hicimos en la prueba, en el está abierta, está abierta. Bueno, quiero decir que esta mujer, yo creo que esta mujer recobra importancia, suma importancia y además fama, yo luego algo nacional, creo yo, cuando efectivamente un periodista, Antonio de Vilacel, de Madrid, del barrio de Gaspir, pues llega a tomar los baños al balneario y no encuentra a nadie en el balneario ese domingo por la mañana. Se acerca a la población, a Alchena, va a la iglesia de San Juan Bautista, va a algunos lugares más monumentales y no encuentra casi nadie. Y pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando aquí en este pueblo que no hay nadie? Y un taxista, que llevaba uno de los carriles aquí de taxi, que eran carriles, la plaza del ayuntamiento le dice, pues si usted que no se ha enterado de que existe un personaje que se llama la tía Kika y que está en la Algaida y que bueno, está predicando ahora mismo y tiene un montón de seguidores, incluso del balneario que están allá. No, pues no sabía nada. Pues acérquese porque seguro que le va a traer este tema. Efectivamente, como periodista que es, o que era, le atrajo el asunto. No hay mejor periodista, dice la facultad, o bueno, los periodistas lo decimos muchas veces, no hay mejor periodista que el periodista que se encuentra esta historia. Se encuentra y la sabe aprovechar, ¿no? Este hombre se acerca a la Algaida, se declara agnóstico, se declara totalmente no creyente y pues se encuentra lo que encuentra. Pues a una señora totalmente en trance, una persona que no tiene cultura ninguna, que apenas sabía pronunciar palabras, que había pasado muchísimo tiempo aislada en aquel paraje llamado Torre del Junco, y se encuentra pues que auténticamente dice, comenta, describe auténticos episodios pues fascinantes. Decía que hablaba en nombre de la Virgen y que la Virgen le transmitía a ella todo ese tipo de comentarios que hacía. Aparte de eso, al margen de eso, pues también que predecía muchas cosas de las que la mayoría, menos una todavía, gracias a Dios, todos se han cumplido. Vamos a hablar luego de eso. Pero me refiero a eso. Entonces, este periodista llega, es que me voy una cosa a otra, un capítulo a otro. Este periodista llega ahí a Torre Junco y se encuentra con esta historia. La describe, además de hecho llama a un fotógrafo del balneario que estaba en aquel momento para la gente de élite, no había más fotografía que aquellas daguerrotipias que existían, fotografía antigua, y se lo lleva, que es la única foto que existe, que está justo la iluminada, la publicamos también en el libro, en trance en ese momento, y 2 fotos de ella, es lo que realmente se edita, se publica en Alrededor del Mundo, en este semanario. En definitiva, este hombre pues se encuentra aquella historia, la describe, toma sus apuntes correspondientes, se va a Madrid y escribe el reportaje, un reportaje que además se hace, como ahora mismo sería viral, en aquel momento no, pero se hace pues, muy difundido, muy famoso. Evidentemente la Iluminada pues cobra mucha más fama, y mucha más popularidad, claro. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Lo demás es que, bueno, ahí en ese artículo queda claro, para mí es totalmente una evidencia que si una persona que no conoce nada de esta zona, que no conoce de nada las andanzas que hasta entonces había tenido Francisca Guillén Ortega, es capaz de decir que él, siendo agnóstico, como muy bien dice Tomás, llega a escuchar la música celestial, llega a ver cómo se forman cruces al lado donde estaba esta mujer, y una serie de fenómenos que hoy en día pues, caían dentro del mundo de la parapsicología totalmente. Eso está puesto en una revista del año 1900, final del siglo XIX, principio del XX, y ahí para mí no hay viaja al balneario en agosto de 1900.
Eso quiere decir que en ese momento muy poca contaminación puede haber de películas de miedo, muy pocos programas de radio, porque no habría ninguno que hablase de estos temas, evidentemente no existía la radio, y por lo tanto, aparte de las novelas pues novelas antiguas que puedan haber de misterio y demás, que evidentemente lo habría, pero todavía estaba empezando esa época victoriana en la que se empezaba a hablar de estos temas realmente, todavía no se había llegado a la algidez que luego se llega a tener, ¿no? Y yo creo que para mí esas 3 o 4 páginas tienen un valor fantástico. Bueno, pues eso está ahí en el libro. Yo creo que este libro tiene muchísimos valores. Está reproducida, este es uno de ellos. Las páginas donde se publica el reportaje y alrededor del mundo está reproducida aquí al final de una parte de los epílogos, está reproducida. Para mí es parte vital, ese periódico alrededor del mundo es vital, porque ya digo, porque a partir de ahí él cuenta lo que está viendo, cuenta muchas de las cosas que han sucedido ahí y sobre todo se hace creíble. Esta mujer se hace creíble y famosa. Pues eso es lo importante, una mujer famosa porque hace predicciones que en un momento dado parece que se cumplen. Hay muchas, y hablaremos luego al final de esta, digamos, de la presentación de esas predicciones, un poco para analizarlas hasta donde podamos. Pero sí que a mí me gustaría adelantar una de ellas porque tiene que ver con lo que yo quería empezar a hablar ahora, y es pues la difícil vida que tuvo Francisca Guillén. Sí. Ella, pues como todos los que dicen cosas que no son cómodas ni para el poder político ni para el poder religioso, pues tuvo sus problemas y serios. Se llegó incluso a producir altercados de los cuales, como consecuencia de ellos, hubo muertes. Es lo que comenté antes, claro. Que era una historia que tenía muertes, tenía trama, tenía drama, era ideal para hacer una novela, de ficción, ¿no? Y esa novela que queda perfectamente plasmada en esta obra, donde se recoge esa trama también que tiene que ver con la convulsión de una época pues muy compleja en la historia de España. Estamos en una época en la que España deja de ser pues un poco la potencia que era y empieza a darse cuenta realmente de dónde estábamos, ¿no? Todo eso se confluye en un montón de tensiones políticas, de tensiones sociales. ¿Qué ocurre? Que también lo que trato de contar también en esta novela, pues intervienen ciertos personajes de los 3 sectores que han existido siempre en la historia de España: la Iglesia, el gobernador, la Guardia Civil y el alcalde de la localidad. Son personajes que pues transfieren en esta historia, no se creen en esta historia y además les molesta esta historia porque deja de cobrar protagonismo, por ejemplo, la Iglesia, deja del gobernador de provocar el altercado. Para ella era un desorden público, pensar que el camino de Castilla pasaba por ahí, por la Greda, no existía el empalme, la carretera nacional no existía, todo eso no existía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, pues eso eran, en definitiva, sin querer o porque esta mujer, los seguidores de esta mujer provocaban esa masificación y provocaban altercado. Claro, estorbaba, a esos poderes fácticos les estorbaba. Y claro, pues tratan de ir contra ella. Ahí sucede en el manicomio, sucede en la cárcel, sucede en historias que están en tenemos un poco de ruido, vamos a ver si cerrando las ventanas es posible que continuemos. ¿Qué ha pasado? Sí, no, que tenemos ruido y imagino que de ahí se costaba trabajo escucharnos porque entra mucho ruido de las ventanas. Bien, pues decíamos que esta mujer se encuentra con problemas serios. Y quizá una de las cosas que más inspiraban terror, lo decía antes cuando hablaba con una amiga aquí de una persona que yo conocí, un hombre que probablemente aquí veo muchas personas de Archena, y recuerdo, y seguramente reconocerían, como yo conocí a don José Matías, un hombre pues, muy conocido en el pueblo que nos contó que siendo monaguillo, teniendo, pues, imagino que a lo mejor pues, una edad de 12 o 13 años, pues se quedó impresionado de ver cómo Francisca Guillén Ortega entraba en la iglesia de Archena y se ponía de rodillas y pasaba toda la misa arrodillada en una posición realmente incómoda. Ya era un poco más mayor y el sacerdote, cuando se le acercaba para decirle: señora, pues siéntese usted que esté más cómoda, ella, que estaba en trance en ese momento, le hablaba con una voz muy autoritaria, una voz que casi no era la suya, y le decía: no se meta usted en mis cosas porque yo estoy con las cosas de Dios en este caso. Bueno, pues los niños que estaban allí, en este caso los monaguillos, quedaban absolutamente pasmados ante la autoridad, ¿no?, que daba esta mujer. Luego imagínate lo que sería cuando ella caía en trance, claro, y hablaba todas esas cosas. Hay un elemento importantísimo, dije, que esta mujer, ya digo, inculta, apenas sabe pronunciar palabra alguna, una persona que no haya vivido nunca, no haya tenido relación con ningún tipo de
de colectivo ni sociedad. Y luego cuando esta mujer entraba en trance se convirtió en una persona cultísima, totalmente cultísima, una persona que la gente no se lo creía lo que estaba pasando. De hecho, Piracel lo cuenta en este episodio, en ese reportaje. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque alguna vez la gente pues llega a creerse esta historia. Y llega a tener muchos seguidores, cientos de seguidores, que son los que le estorbaban a los poderes del momento. Algo muy difícil en aquella época donde pues no había medios de comunicación como los que hay ahora, no había evidentemente ninguna posibilidad de trasladar por parte de una mujer como ella esa información de una manera rápida a la sociedad, y era siempre a través del boca a boca, a través de los comentarios, lo que unos de un pueblo, los del pueblo contaban a otros, lo que atraían de determinados lugares. Y luego también una faceta de ella importante que nos transmitieron los testigos que la conocieron, es que también era sanadora en cierta forma, decía, hacía curaciones. Había una aljibe cerca donde ella desarrollaba la expedición de alguna forma, desarrollaba sus predicaciones, una aljibe en aquellas dos palmeras famosas enfrente de su casa, que existe ese solar, enfrente de las escuelas viejas aquí de Churra, donde emanaba pues agua esa aljibe, y ella parece que tocaba el agua, o los enfermos que llegaban, era una especie como de milagrera también. Yo lo que también quiero destacar con esta novela, y no lo hemos hablado quizás nunca, es el poco trato, la poca importancia que a esta mujer se le ha dado siempre. ¿Por qué a Lourdes es importante esos milagros de Lourdes, esa aparición de la Virgen? Y aquí no se ha hecho ni se... Es más, se intentó enterrar esta historia, como saben. Entonces un poco también el homenaje que le quiero hacer a esta mujer, ¿no? Maltratada, ya digo, maltratada. Si se viera cómo está enterrada en el cementerio de Alchena, pues da pena, ¿no? Da pena, porque es un nicho con una foto de ella, no hay nada, o sea, no está ni su nombre, es que no está ni su nombre. Y el enterrador actual, el municipal, me ha llegado a decir, está incluso en el epílogo también escrito, que actualmente es rara la semana que no visitan ese cementerio 5 o 6 o media docena de personas todavía, como una especie, lo que menos una especie de santuario, como rezando, le llaman flores. O sea, hay gente todavía que sigue creyendo en esta persona. Hay gente que incluso afirma que por su, de alguna manera, pues, como si fuese una santa, es decir, que le siguen de alguna manera pues invocando, pidiéndole favores de tipo incluso a veces de salud. Y yo conozco algún caso en el que estas personas afirman, yo evidentemente no lo sé, no puedo decir si eso es verdad o no es verdad, pero ellos afirman que han recibido ese tipo de trato, cual que se le puede pedir a cualquier santo, cualquier divinidad o cualquier persona relacionada con la religión. En algunos casos, como tú bien has dicho, estos fenómenos de apariciones terminan pues siendo bendecidos por la Iglesia y termina haciéndose pues un santuario. Ahora se celebra el centenario de Fátima, por ejemplo. Aquello es un lugar pues donde ocurrió algo que podía ser muy parecido a lo que ocurrió en la Algaida hace 100 y pico años. Además ella veía a la Virgen, y había gente que decía que también veía a la Virgen, como si cuando se la aparecía, y veía pues ese tipo de milagros. Bueno, hay que tener mucha fe también, pero bueno, sucedió, y había un periodista, insisto, ya lo hemos hablado, un periodista que abogaba, defendía, subrayaba aquella historia. Pero fíjate, Tomás, en Fátima, por ejemplo, tenemos el famoso milagro del sol, que bueno, hay muchos testigos todavía, bueno, queda poca gente evidentemente que esté viva, pero sí gente que lo vio y que lo pudo transmitir, y afirman que ahí se vio moverse algo luminoso en el cielo. Bueno, pues en el caso de la iluminada de la Algaida tenemos un caso famoso, que es el caso de la lluvia de cera, por ejemplo. Tú puedes contar más sobre eso. Yo también realmente en la novela no he querido centrarme en lo que es el sentido de la historia religiosa, el contenido más puramente religioso, porque no quería que fuera lo más importante, sino hay que contarlo, hay que narrarlo porque es parte del personaje, pero sobre todo he intentado enfocarlo por la parte de los poderes fácticos que querían eliminarla, quitársela del medio, ¿no? Y por ahí entraba más o menos la novela. Sí, la novela yo la veo como no es un ensayo evidentemente, pero es un experimento, en este caso literario, narrativo, sobre cuál pudo ser realmente el fin de esta mujer. Y es un fin misterioso que nadie bueno, la hipótesis, digamos, oficial es el suicidio. Siempre se ha dicho esa, es la que normalmente se suele afirmar, pero bueno, no está tan claro hasta el punto de poder decir categóricamente que esta mujer se suicidó, porque nadie vio cómo se suicidó. Es decir, esta mujer el cuerpo de esta mujer apareció en la noria del Rapao, en uno de los rastrillos que se ponen para proteger precisamente la rueda, y ahí estaba. Entonces esa mujer, pues lo que está claro es que se cayó al agua. Que si murió ahogada o no, pues ahí también hay... La mataron... Sí, hay muchas alternativas. Os lo recomiendo. Todo eso lo ponemos ahí. Vamos a hablar, si te parece, yo creo que es
lo que más llamaba la atención de ella, por lo menos a la gente mayor que nos lo contaba a nosotros, era lo que más le llamaba la atención, que era el tema de las profecías, porque Francisca Guillén Ortega... Espera un tiempo, yo también me gustaría que la gente interviniera. Por supuesto, de hecho, que cualquiera quiera preguntar o decir algo, nos encantaría que esto fuese un diálogo, es así. Bueno, las profecías, sí. En la actualidad, los vecinos de la Algaida, ¿cómo recuerdan a esta mujer? ¿Con cariño? ¿Con personajes siniestros? Esto contar mejor, paramos. ¿Cómo ha transmitido esto de generación en generación? Lo que más ha llegado de la Iluminada a las generaciones actuales son esas leyendas todavía, lo que va a tirar a Joaquín, las predicciones que la Iluminada aseguraba iban a pasar, y de hecho han pasado, han ocurrido. Y eso fue lo que más ha llegado hasta la gente. Entonces la gente todavía hoy en día la recuerda con mucho cariño, con mucho sentido de la religión, como una milagrera, o una no vidente tampoco una vidente. Bueno, vidente en el sentido de que veía a los santos y a la Virgen, eso sí, ella lo afirmó, es decir, todo esto comienza con eso, es decir, la historia pública de Francisca Guillén, que si no, probablemente pues hubiera sido una mujer más de las muchas que hubo en la Algaida, que se dedicaban a coger espárragos porque era su subsistencia, y nada más, hubiera acabado sus días pues haciendo esa actividad, cuidando de sus hermanos, de su padre. Ella quedó huérfana de madre muy joven y hacía pues eso, todo lo que podía muy buenamente para ayudar a su familia. Y como ella, pues probablemente en la Algaida y en toda la región de Murcia, en todo el mundo, pues ha habido muchísimas. Pero ella empieza todo cuando una tarde, creo, no, mediodía, sí. Ella dice que tiene una revelación en esas palmeras famosas, que por cierto, lo único que queda, la última vez que yo pasé por allí era medio tronco de una de ellas. La base nada más. Es una lástima esto, porque yo creo que la historia... La historia, no del misterio, sino la historia de las leyendas de los lugares tiene una importancia grandísima. No solamente desde el punto de vista económico, que lo tiene, porque hay que ver cómo se mueven en muchísimos lugares dinero simplemente porque la gente va a ver cosas que le atrae. Pero para mí tiene más valor que el dinero el tema cultural. Yo creo que es un patrimonio cultural, el patrimonio de las leyendas, que todos debemos defender. Eso es lo más aprovechado de Archena. Claro. Creo que efectivamente hay un turismo actualmente, además religioso, muy importante que se podría aprovechar precisamente, porque se ha aprovechado otro tipo de turismo, otro tipo de milagros. Hombre, pues igual que se hace una peregrinación a Santiago de Compostela, con todo mi respeto, que es totalmente, me parece defendible, o a la Cruz de Caravaca, pues alguien podía perfectamente creerse que realmente se apareció la Virgen en la Torre del Junco, oye, y con toda la buena fe del mundo acercarse allí, ¿por qué no? Y es un turismo religioso tan respetable como cualquier otro. No quiero decir ninguno porque nadie se enfade. En definitiva, la gente actualmente la recuerda con mucho amor todavía y con mucha bondad, con una mujer que era muy buena, bondadosa, que ya digo, lo importante es que predecía. Y de las predicciones que va a hablar Joaquín, pues yo creo que se han cumplido prácticamente todas. A excepción de una, gracias a Dios todavía no. Hay una que ojalá no se cumpla, ¿no? Esperamos que no se cumpla, que es la de la Guerra Mundial. Pero bueno, claro, yo creo que la más, una de las más inmediatas, y está recogida en muchos lugares, sobre todo creo que incluso en el Ayuntamiento de Archena, en la página web, no sé si Pachi o en alguna otra de los documentos que aparecen ahí, se recoge esto que es un hecho, porque a mí me lo han narrado pues, de orden de 10 o 12 personas, casi de primera mano, es decir, de gente que conoció a Francisca Guillén en persona o que estaban muy próximos a ella. Y yo lo que nunca digo son los nombres porque creo que no merece la pena, pero sí una determinada persona del pueblo, pues parece ser que en esas reyertas que desgraciadamente sucedieron, pues le intentó... Ese personaje es uno de los principales protagonistas, lo que pasa es que no da el nombre real. Yo creo que es muy razonable no dar el nombre. Es totalmente inventado, porque de hecho vi un bisnieto todavía de esa persona y no me gustaría que se hubiera olvidado, ¿no? Y además lo único que estamos transmitiendo es una tradición que está ahí y que se puede recoger. Bueno, pues este hombre parece ser que atacó al padre de Francisca en una de las reyertas, porque el padre defendía a su hija para que siguiera predicando. La autoridad del pueblo no quería que se predicara ni que bueno, pues dijera las cosas que decía del poder político y religioso. Entonces, bueno, pues parece ser que fue a pegarle al padre de Francisca. Y Francisca dijo, bueno, que me pegame a mí, no le pegues a mi padre, pero aún así parece que recibió algún golpe o algo. Sí, en la segunda intención de pegarle este personaje al padre de la Kika, pues la Kika se supone, ¿no? Se vuelve... Ya era difícil, que tan introvertida ya pudiera protestar, pero bueno, se vuelve y le dice que qué está haciendo a su padre. Le intenta pegar una segunda vez y parece que con un palo
iba a aceptarle el golpe, y cuando ella lo para, le dice, con esta mano no volverás a pegar más a mi padre. Y en la novela está muy recogido ese pasaje, porque ¿qué ocurrió después? Sí. Cuéntalo. Entonces, pues efectivamente 2 meses después, este personaje, bueno, era el alcalde de Archena de 1900. Aquí vamos este personaje 2 meses después tiene un accidente de tráfico y le cortan el brazo. Es decir, una de las grandes predicciones que por eso la gente más cree en ella, porque pues ¿qué ocurrió? Además está en las crónicas municipales, o sea, en las actas municipales del momento. O sea, eso de alguna manera le reafirma a Francisca Guillén en su faceta, pues no sé si decir de vidente o de... Sí, era ciertamente evidente. Pero le da una credibilidad a nivel de toda la gente del pueblo muy grande. Entonces, ella se metía, criticaba mucho a la iglesia, claro. mucho. Decía que no estaba haciendo bien, los curas en esos momentos no estaban siendo los auténticos transmisores de la fe, de la verdad, de Jesucristo y de Dios, ¿no? Entonces ella se metía mucho porque dice que la iglesia en ese momento estaba fatal, estaba muy mal. Y lo criticaba, pero una de las máximas críticas que hacía en esas intervenciones que hacía ella, en esos discursos, en esas homilías, en esos discursos que realizaba en la puerta de su casa, era que la iglesia estaba fatal y había que cambiar la iglesia. De hecho, el obispo, uno de los obispos, pues intenta ¿Te acuerdas aquella frase cuando le dice la Virgen a ella, dice que Dios está para tomar un camino? Entonces responde Maura, que era el obispo de la diócesis en aquel momento, que el único camino que tenía que tomar ella es el del manicomio. El manicomio, de hecho la provoca, efectivamente hace que el gobernador hagan lo posible o lo imposible porque esta mujer vaya al manicomio, de hecho va al manicomio. Bien, pues ella, cuando empieza a hacer esas predicciones, pues hace una que se cumplió 36 años después. Y es que dijo en ese momento, cuando pues tampoco estaba tan claro que eso pudiera ocurrir, que habría en España una gran guerra en la que se enfrentarían hermanos contra hermanos. De alguna manera estaba como dando pues una especie de vaticinio de la guerra civil que luego efectivamente tuvimos. Fue una de las más importantes. Dijo otra a más largo plazo, y es que Archena sería un lugar bendito en el sentido de que, a pesar de que pudiera ocurrir cualquier catástrofe, pues nadie saldría perjudicado, ¿no? Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió en el año 63. Entonces, un polvorín de la guerra civil, ahí custodiado, pues explotó de cara a la montaña del Tío Pío, de cara a la población, y no murió nadie. Una burra creo que murió, o un asno o algo así, ¿no? Era todas las grandes predicciones que hacía la Kika. De ahí que luego pues era un personaje, digo, José Luis, por lo que te he comentado, que te ha sido recordado porque muchas de esas predicciones se han cumplido. Hay una todavía, gracias a Dios, que no se ha cumplido. Es la que habrá una guerra mundial donde nadie podrá esconderse, de la muerte, ¿no? Gracias a Dios, todavía no. Que la famosa guerra nuclear, imagino. Y luego también hablabas de los tiempos, las estaciones del tiempo, no se iban a conocer por su estación, por su mes, sino por la fruta que era como tantas antes. Sí, de alguna manera se anticipaba algo que es un concepto muy reciente, el tema del cambio climático. Hablaba de que habría una alteración en el clima, lo decía con sus palabras, evidentemente, y eso ya, dicho en 1900, pues tiene su importancia. También dijo una cosa que también es impensable en aquel momento, y era el hecho que, bueno, pues hoy nos puede parecer un poco importante o casi frívolo, pero decir en aquella época que habría un momento en el que no habría diferencia en cuanto, no solamente ya en la forma de proceder, sino ni siquiera en el aspecto entre hombres y mujeres, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a... Hay que pensar en una mentalidad de 1900, ¿eh? Claro. Había momentos que una mujer dijera que las mujeres iban a ser al final igual que los hombres en pantalones, en fumar, en las guerras, pues era increíble. Impensable. Estaba loca. También decía pues, que habría un cambio generacional de manera que los hijos dejarían de respetar a los padres. Bueno, no es que hoy en día yo no entiendo eso así, de esa manera. Es decir, creo que los buenos hijos siguen respetando a los padres, pero evidentemente no hay un trato como había en esa época de padres a hijos y de hijos a padres. Es decir, todo eso se ha transformado de una manera absolutamente radical. Y ya de alguna manera lo vislumbró. Yo algunas veces, Tomás y amigos que estáis aquí esta tarde, comparando profetas o videntes de todos los tiempos, pues yo creo que a Francisca Guillén le pasaba algo parecido a lo que le pasaba a Nostradamus. Lo que pasa es que Nostradamus probablemente lo provocaba artificialmente pues con algún tipo de alucinógeno, mientras que Francisca Guillén pues le era natural. Es decir, tenía momentos de trance en los cuales era capaz de vislumbrar un futuro que cuando lo veía pues lo interpretaba con sus palabras, y cuando lo contaba en aquel momento nadie lo entendía. Por eso durante mucho tiempo las cosas de la Kika, como decían en Archena, pues eran algo así como unos misterios que, bueno, a ver cómo el tiempo lo va desarrollando, ¿no? Y algunos de ellos pues fueron fácilmente identificables, como el tema de la guerra civil o el tema, por ejemplo, del polvorín, y otros se tardó más tiempo en entenderlos. Y hoy en día yo creo que se entienden casi todos.
Quizá hay uno que no se acaba mucho de entender porque ahí se equivocó, y lo que pasa es que tampoco sabemos hasta qué punto la cifra que dio es auténtica o no, porque estamos hablando siempre de tradición oral, pero se habló incluso de que ese desastre total iba a ocurrir en torno al año 2000. Claro, y si había que poner una fecha en aquella época, pues el tema del milenio, del fin del milenio, evidentemente siempre es un buen momento para que todo el mundo piense que puede ocurrir algo. Pero no sabemos muy bien hasta qué punto eso se le introdujo posteriormente en la tradición, o fue ella la que dijo que eso iba a ocurrir en el año 1000. Evidentemente, si lo dijo ella, afortunadamente se equivocó. Yo creo que en el transcurso de las generaciones, pues también alguien habrá añadido muchas más cosas. Claro. Bueno, en definitiva, es una novela de intriga, de suspense, con un final apoteósico y nada previsible. Yo también lo recomiendo. Os va a gustar la novela. Entretenida. Una novela donde la podéis leer, que estoy viendo mi novela. Yo creo que sí, además, yo que la he leído, y os la recomiendo muchísimo en ese sentido, primero porque quien no sepa nada de Francisca Guillén tiene elementos suficientemente, podemos decir, históricos, entre comillas, de tradición, como para saber quién era esta mujer desde el punto de vista de lo que sucedió, es decir, lo que han contado quien la conoció. Y luego, pues como hay en estos momentos un gran misterio, que es el tema de su muerte, bueno, pues Tomás hace una apuesta por una serie de elementos que pueden hacernos entender mejor en la complejidad de esta historia, ¿no? Y sobre todo... Él aboga, Joaquín aboga porque se suicidó, realmente se suicidó. Yo digo que no, que hay mucho misterio en torno a esa muerte. Y por eso, pues lo escribo al final, digo que no voy a contar, pero al final está bien. Yo os lo recomiendo. Yo simplemente decir ya para ir terminando que quizá, bueno, no es que yo esté convencido, sí que se me ha contado por parte de gente que la conoció que ella en sus últimos años se sumió en una gran depresión. Ella, porque se le prohibió hacer todo tipo de predicación, porque ya no era tan seguida como lo fue durante sus años anteriores, porque de alguna manera se vio como desamparada incluso hasta por los santos que ya no se le aparecían, ya no venía la Virgen a verla, y empezó a recibir, eso sí, según su propia sobrina, que en paz descanse, pues nos decía que empezaba como a ver otras cosas, a ver otros elementos que ya no eran la Virgen y que le provocaban incluso temor. Incluso su sobrina llegó a contarme en un momento dado que ella tenía diálogos con otras como ella, que venían a lo largo del mundo. Eran 5 iluminadas. Y una de ellas, la que más hablaba con ella, una tal Cristalina, pues tenía largas conversaciones. Y llegó un momento que escuchó 2 voces en una estancia en la que solamente estaba ella. La otra voz, que era completamente distinta, era la de Cristalina. Y a veces incluso ella caía en trance y cuando ya no hablaba como la propia Kika, sino que hablaba incluso con la voz de Cristalina, es decir, como si fuese una especie como de alter ego que también estaba en ella. Bueno, probablemente si esto lo analiza pues algún psiquiatra o algún psicólogo, pues nos puede llevar a otro tipo de conclusiones. Por eso es por lo que yo no cierro nada, pero sí que cabe la posibilidad, ¿por qué no?, que tuviese esa cosa. Y las partes nunca fueron buenas, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí queda también abierta, la novela queda abierta, para una segunda parte. Bueno, Manolo no dice nada, Manolo fue el auténtico personaje, historiador, Pablo Medina, que, bueno, me inspiró también, me ha dicho, no dice nada, ¿no? Que lo vean, ¿no? Bueno, no sé qué leerlos, Yo solo señalar una cosa, que evidentemente cuando algo se novela, punto. No hay que justificarlo, porque si lo justificas pierde parte del encanto. Hay que contextualizar cómo era Archena en 1900, qué gobierno municipal tenía y por qué en Largueira. En torno a 1900 hay un movimiento en Murcia de intentos de segregación, y uno de ellos es Largueira. En Largueira hay un personaje, te lo dejo por una segunda novela, que un poco está, diríamos, intentando negociar con los de la Cierva para que Largueira pueda ser un pueblo independiente. Eso evidentemente... Es la gran guerra histórica. Claro, eso evidentemente al gobierno municipal no en ninguno de los momentos lo quiere. Y como son los mismos, por decirlo de alguna manera, hay siempre una tensión política siempre ha existido, muy importante. Sí, No, en IVA, es decir, eso no allí hay agregueros y arceneros, ¿no? añade. La tensión sigue existiendo. Añade. De ahí que cuando, como bien sabéis, los inicios son anteriores, son en torno a 1890, aproximadamente, cuando empieza a dar sus primeros... la prensa no recoge absolutamente
absolutamente Son nada. cortos periodísticos, sí. Alguna noticia con motivo de las fiestas, que se dice que ella va a tener algún protagonismo, pero muy... Hablan de paraje, el paraje de Algaida, el paraje algunas veces. Sí, sí, efectivamente. No distinguen entre Churra, Torrejunco, Algaida en un momento determinado, y eso, diríamos, tiene su boom, porque aunque no lo recoge el periodista, como bien sabéis, hay una curación previa, que es lo que motiva que en el mes de agosto haya ese movimiento, por otra parte, completamente anormal en Archena en el mes de agosto. Es decir, que eso era completamente anormal. Pero ha provocado una sanación, digámoslo así, y eso a principios de siglo es algo que tiene una importancia, diríamos, social y sociológica. Es lo que más atrae a la gente. La gente no le atrae tanto el elemento divino, sino el elemento completamente que yo me pueda curar. La gente va allí a curarse, la gente va a Kika con aquella fuente que tiene de agua en aljibe, de autocarra, le dicen, por lo que yo he oído, ¿no? Kika cura a mi hermano, ¿qué va a pasar con...? Iba a mucha gente incluso que le dijera lo que iba a pasar con su... Una especie de evidente también, y luego... Eso es curación, era no una curandera tampoco, pero... Y luego un segundo tema que no se cuenta, que es el dinero. El dinero no aparece, pero el dinero se convierte en un elemento importante. La Kika recibe mucho dinero de donaciones, como cualquier sanadora. Se le tira dinero, se le deja dinero, se le llega a dejar fincas que no prosperan. Hay un notario que no acepta ese tipo de donaciones, con lo cual volvemos a que hay un conjunto de intereses creados en torno a esa mujer como fenómeno social muy importante. Es importante más el fenómeno social, que es lo que tiene que tratar la novela, el fenómeno social, que el fenómeno puramente real. Bueno, pues estamos abiertos a más preguntas, yo que sé, que la gente diga algo. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar o decir alguna cosa que le parezca interesante? ¿Alguien de la novela? De todas formas, lo que sí, yo creo que esto es una gran reivindicación de esa figura, que yo creo que no tenemos que olvidar, que pues, tú lo has hecho, Noel, y así que también por ahí, mucha gente que hemos intentado tirar de este carro desde hace ya tiempo, y que creo que bueno, pues este tipo de iniciativas, este libro, ayudan, ¿no?, a que se siga hablando de esta mujer, que se siga siendo interesante, y sobre todo pues que venga gente de fuera incluso a conocer esos parajes, que lo que habría que hacer es intentar ponerlos en valor. Es decir, allí hay mucho para enseñar, mucho para contar, y hoy tal como está hoy en día, evidentemente no dice nada. Yo creo que eso... Pues un solar, hay un solar que bueno, lo sabes porque te lleva alguien que conoce el sitio y te dice, mira, aquí está la palmera, pero si no, tú pasas por allí y te enteras que ahí hubo una palmera alguna vez. Fíjate, el enterrador es el mayor guía ahora mismo turístico de Archena, porque es el que lleva respecto a la gente. Bueno, ahí está la tumba, el dicho de la iluminada, de la tía que no dice la tía Kika, de la tía Kika. Porque ya digo, todas las semanas se rara, me dice él, las 5 o 6 personas que no llegan a preguntando por ella, y los lleva. Yo creo que incluso guía más turísticamente a esas personas que lo que es en sí la guía turística de Archena. Pues esto va a servir para que alguien más se entere, para que haya más... Hombre, yo creo que la iluminada también recobra mucha más importancia también ahora en el siglo XXI, cuando es más mediática. ¿Por qué? Porque Iker la toca, Iker Jiménez en su programa Cuarto Milenio la trata 2 veces, tú la has tratado en Onda Regional muchas veces también. A partir de ahí incluso hay una serie en televisión, una serie el secreto que la mencionan como un hecho importante. Eso es muy importante, cuando una serie de éxito conocida incorpora elementos históricos y lo pone ahí, es porque ya empieza a haber un interés verdadero a nivel nacional por lo menos, y eso yo creo que es muy importante que sea. Aquí en la región, bueno, aparte del Último Peldaño, fue el primer programa donde se tocó, también pues Zona Cero de 7 Televisión Región de Murcia, pues también lo ha tocado. Por supuesto lo hicimos con Iker Jiménez en el año 2008, creo, y bueno, yo creo que Iker, puedo decir que cuando se enteró del todo, esto me ha parecido porque yo lo incluí en un libro que hicimos de recopilación de cosas que habían pasado en el programa, y se lo mandé a Iker porque es amigo de hace muchos años, y cuando lo vi dice, mira, me interesa mucho todo lo que pone el libro, pero quiero hablar de esa iluminada de la Algaida, me parece lo más interesante que hay en el libro. Y a partir de ahí, pues una persona con ese olfato periodístico para el misterio, como es Iker Jiménez, que se fije, yo no dije nada, que se fije él en eso, pues ya dice mucho de la potencia que tiene como personaje
y además como atractivo en este caso para ese turismo del misterio que existe y que os puedo decir que puede ser muy importante, hasta incluso económicamente hablando, y que no se tiene por qué desperdiciar, porque además es una forma de cultura. O sea, el que piense que el misterio es una cosa menor está equivocado. O sea, los mayores escritores de la historia siempre han sido muy ávidos del misterio, ¿no? Y de hecho las novelas, si no tienen misterio, no sirven para nada. Y esta está llena de misterio. Y a partir de que Manolo publica en su libro La historia de Archena, yo creo que también vuelve a los años 90, 1990, pues ya también vuelve a recobrar importancia otra vez. Estaba un poco en un tiempo perdida, era siempre leyenda, siempre la teoría para allá, teoría para acá, pero realmente no se había plasmado todavía. Yo creo que con todas estas iniciativas de los que estamos aquí ahora, cada uno en su aspecto y en su ámbito, pues hemos trasladado eso que estaba en la tradición oral y que se estaba quedando, que iba a desaparecer con generaciones que ya no podían contar nada de ella porque cada vez esto se iba diluyendo más como un azucarillo en un café, pues haya quedado como tiene que quedar en los libros, y a partir de ahora, pues tú lo has hecho en una novela, alguien lo puede hacer con un ensayo, otro lo puede hacer con una investigación en cualquiera de los aspectos que tiene muchos, históricos, religiosos, hasta incluso paranormales. Hay muchísimas cosas para... es un elemento muy rico en el cual se puede estudiar de todos los aspectos posibles y todos son buenos. Por lo tanto, yo creo que bueno, a partir de ahora, y este es uno de los altabonazos importantes, Francisca Guillén Ortega vuelve de nuevo a tener una oportunidad de que no se pierda su memoria, de que todo aquello que ocurrió esté en el conocimiento de todos aquellos que les interese, que estoy seguro que son muchos. Ya digo, lo que me pasó este fin de semana con las descargas del programa no me había pasado nunca. Es decir, que en menos de eso, 12 horas, pues superen las casi 8.000 descargas, es algo muy raro. Es un tema, quiere decir que hay un interés por esta figura, y esta figura suena a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y suena con esa marca, la iluminada de la Algaida. Y la Algaida empieza a tener importancia también junto con esta persona que había querido ser también, y de hecho en algún lugar se conoce como la iluminada del Orquí. ¿Sí? Hay discusiones y tal. Y evidentemente, bueno, pues también hay que reconocer que mucha gente del Orquí pues participó en esta historia porque está muy cerca, sí que está al lado. Así que no hay solución de continuidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues yo creo que esto es patrimonio de todos, pero por supuesto nunca dejará de ser la iluminada de la Algaida. Eso es así. Y la Algaida va a ser más famosa a partir de ahora, pues a partir de la iluminada de la Algaida. Hay una cosa curiosa y quiero destacar. Lo del apellido es pura coincidencia. O sea, que ya se llama Francisca Guillén Ortega, yo me llamo Tomás Guillén, es pura coincidencia. Me consta que mi padre no tiene familia, no es la familia de su padre. Lo que pasa es que hay un Guillén que llegó hace 2 siglos a la Algaida, creo yo, 2 siglos a la Algaida, y bueno, pues hizo muchos Guillenes por allí. Pero es pura coincidencia, no tengo nada que ver. Muy fecundo, ¿no? Con ella. ¿Alguna intervención? ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar algo? Sí. Don Manuel. Yo quisiera preguntar, al hilo de lo que los compañeros han ido diciendo, ¿de qué repercusión ha tenido, tiene en la actualidad, eclesiásticamente hablando? ¿Perdón? Eclesiásticamente. ¿Qué repercusión ha tenido, qué importancia tiene en la actualidad dentro del seno eclesiástico la historia de la Pues absolutamente ninguna. Nada. Que sepamos nosotros nada. Piensa que la Iglesia fue uno de los primeros sectores que quiso eliminarla, quitársela de encima. Y jamás la Iglesia se ha pronunciado, ni yo creo que se pronunciará nunca. La nula. A lo más, yo creo que habla de ella y entra. Hay una cosa. Pero porque no le ha interesado. Pues exactamente, no le interesó nunca le interesó. Porque siendo, para mí suena bien de contrasentido, siendo de la iluminada la Algaida, la Iglesia no haya tenido. Porque nunca le interesó. Curiosidad. Piensa lo que me hemos comentado al principio, que lo digo en el libro también, lo describo en el libro. En el principio, cuando esta mujer entra en trance, cuando esta mujer nos cuenta a su casa, monta todo el espectáculo, el show que monta, entre otras cosas ella criticaba esencialmente a la Iglesia. Ella ponía a la Iglesia a parir, solamente a parir, porque creía que los curas del momento, la Iglesia estaba haciéndolo mal con sus feligreses. Claro, la Iglesia se retrae, la Iglesia dice, joder, encima si me están dando, pues... Todas cosas, digo yo, todas cosas. Aparte, sabes que la Iglesia, cuando no le interesa algo, no cree en ese milagro, no cree en ese santuario. Y han habido también muchas más historias de esas, y en cambio no han querido en ella, no han apostado por ella, ni turística ni religiosamente. Más motivos, no sé más motivos. Oye, también es verdad que, por ejemplo, Lourdes o Fátima, al principio la Iglesia tampoco las cree. Quiere decir que hace siempre pues, una oposición a que alguien que no es, en este caso, que no está investido,
como puede ser unos pastorcillos o una pobre mujer en la Algaida, pues tenga contacto directo con la divinidad, cosa que pues el obispo no la tiene. Y eso pues no gusta en determinados aspectos. Pero también es verdad que, y esto no es por defender a la Iglesia, pero sí hay que ser justo, la Iglesia es bastante rigurosa, y más hoy en día, y sobre todo pues, con los últimos tiempos, muy rigurosa, y no da mucho crédito a las cosas que están lejos de la razón. Por lo tanto, cuando aparece o hay una aparición, la Iglesia nombra siempre un abogado del diablo, es decir, se ponen a investigar para ver que no sea pues una locura de una persona, o que sea un fraude, o que sea cualquier otra cosa, ¿no? Y solo cuando, después de mucha investigación y cuando se ha demostrado una serie de supuestos milagros, como el caso por ejemplo de Lourdes, una serie de curaciones, o Fátima y demás, es cuando tampoco te obligan a creer, porque la Iglesia nunca hace dogma de fe, las apariciones marianas por ejemplo, pero de alguna manera las reconoce y permite que se haga culto allí. De hecho, pues el Papa por ejemplo ahora va a ir a Fátima, y antes ha ido a Lourdes, y bueno, de alguna manera con su presencia los papas van dando pues una especie de pues beneplácito a estas apariciones. Pero hay muchísimas. Tenemos una aquí en Murcia por ejemplo, que hace ya, yo la primera vez que vi esta aparición hace probablemente 25 años en la Fuensanta. Hay una señora que se llama Eva, que lleva todos esos años, pues, y bueno, no dice ninguna cosa que esté en contra de la Iglesia. De hecho, a veces van sacerdotes por allí, pero la Iglesia no lo ha reconocido todavía, o no sé si lo va a reconocer. Es curioso que justo a menos de 500 metros esté el santuario de la Fuensanta, y un poquito más acá ya han hecho un altar con una cruz, y todos los, no sé, primeros o segundos domingos de cada mes, pues hay una serie de cultos, y la Virgen da una serie de mensajes. Y eso va pasando una y otra vez. Pero la Iglesia, algunas las reconoce porque las considera, o sea, más que reconozca, sino que las apoya porque las considera interesantes, y otras, pues, o sea, y puedes decir Garabandal, el Palmar, un montón de sitios donde no lo va a reconocer nunca, o porque se manifiestan cosas que están en contra de lo que la Iglesia suele decir. Hay una cosa que sí me gustaría añadir, y ya si no hay ninguna cosa más para ir cerrando, y está claro que si ella se suicidó, su posible santidad queda anulada. Luego, si alguien quería dejar de crear un mártir y convertirla simplemente en un hecho histórico, pues el que se suicidase le venía muy bien. Claro. Eso es así. O fue que se quiso que la Iglesia se pronunciara sobre eso, es decir, aunque fuera incierto, es decir, vamos a transmitir esta leyenda, aunque sea falsa, porque nos interesa que se transmita y que se genere esta leyenda. Ella apareció con todo el vestido cogido con alfileres en los rastrillos, quizá porque algunos decían porque era muy pudorosa y no quería que al verse inmersa en la acequia con el agua pues pudiese mostrar nada de su cuerpo. Y eso también es bastante curioso, ¿no? El hecho de que una persona se ponga alfileres para tirarse, no sé, la verdad es que es bastante curioso. Por otra parte, bueno, pues habría que investigar bien la autopsia, habría que ver hasta qué punto es fiable esa autopsia, todo eso. Es un trabajo que está por hacer y que es muy difícil de hacer por el tiempo que ha pasado y por la poca, bueno, por nadie que queda ya vivo para contarlo, evidentemente. Así que el final está ahí, hay que trabajar. Los que lo quieran investigar desde el punto de vista científico, histórico y demás tienen bastante faena, y los novelistas pues tienen también, yo creo que un buen campo para proponer teorías como la que propone Tomás en este libro, y que yo estoy seguro que se van a quedar bastante sorprendidos, como yo me quedé por lo menos el domingo pasado. El final es interesante, sí. ¿Cuándo la segunda parte? Me pilla. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Vamos a esperar que esta se venda y ya veremos. No sé. Hombre, ella, como dice Joaquín, ahí está abierta para la segunda parte, pero no lo sé. No, pueden salir varias partes aquí. Para la segunda parte yo te voy a dar un argumento. Como bien sabéis, la Iglesia no permite enterrar a los que se suicidan en el lugar sagrado, con lo cual ella fue castigada al exterior del cementerio. Hasta 1931, que se abole la ley de cementerio, y entonces se plantea la necesidad, no mucha gente, pero alguien plantea la posibilidad de sacarla de allí, y no se saca. Únicamente. No se saca en un momento indeterminado, pero pudiendo hacerlo aplicando la ley a partir de porque no se quiso octubre saber, de 1931, no se saca de ella. Tienes otro hilo para poder. Luego fíjate también, como planteaba Joaquín, ¿te imaginas actualmente poder de sumar
el nicho y encontrártela tal como... Bueno, de hecho te lo decía, yo tengo un testimonio, y ahora la palabra que tú has pedido la palabra antes, tengo un testimonio, digo por si puede ser interesante para lo que estamos comentando, que me asegura que cuando se hizo el último traslado, el cuerpo estaba incorrupto. Lo que no sé hasta qué punto eso habría que verlo, no lo sé. Tengo un testimonio simple, una persona que me lo ha dicho. Además lo tengo grabado, además lo puedo demostrar. ¿Te imaginas que se volviera a sumar y encontráramos incorrecto el cadáver? Wow, eso sería ya un pelotazo. Sí. Periodístico. A mí me interesa mucho tu opinión después de la investigación y de toda la documentación que has tenido que manejar. Tu valoración personal, tu creencia personal. ¿Tú qué crees? Que la Kika o la iluminada de la Gaida nace más que se hace o se hace más que nace. Me alegro de más. Es una buena pregunta esa, muy buena pregunta. Pues yo creo que nace. Nace, porque ella se encuentra esta historia, según ella, lo cuenta. Yo creo que nace más que se hace, porque la persona se hace cuando es muy ricosa, cuando al final pues, se cree que es realmente una transmisora, ¿no? Pero ella nace porque ella se encuentra esta historia, se la encuentra ella, según ella, pues aparece la Virgen y es el personaje que elige la elegida de la Virgen en esa zona pues para predecir o para predicar el bien. Pero yo creo que nace, se encuentra ella casualmente, digo, ¿no? Con esta historia. Yo tampoco soy profundamente religioso, pero... Y luego, pues ya digo, yo veo tal libro, yo trato sobre todo los elementos, los sectores los que quieren eliminarlos, más que las personas. Pero yo creo que se nace. Yo creo en el personaje, creo en el personaje que existió, no que existió, sino que sucedió todo lo que sucedió. Quizás también hay que verlo con el aspecto de la fe, con que todos los seguidores suyos la vieron. O iban a seguirla, con la fe que ellos creían. Fíjate que una persona se cura si tiene fe, si no, no se está curando. De hecho, hay un personaje que viendo aquí, creo que me he contado aquí, todavía existe. Este personaje que tiene toda la habitación, una de sus habitaciones de su casa, totalmente cubierto de pósters de la iluminada. Y lo tiene porque dice que mientras esté allí, él está curado de una gran enfermedad, es así, ¿no? O sea, sí. Oye, ¿y por qué no? Quiero decir, ¿quién somos nosotros para decir que no? Yo, si algo he aprendido después de casi 40 años investigando estas cosas, es que cuando alguien se sonríe ante lo que cree que es ignorancia ajena, está demostrando su propia ignorancia. Y yo no tengo en absoluto la verdad, no puedo saber hasta qué punto la fe es capaz de hacer cosas. Y lo que sí he visto es algunas cosas que no me puedo explicar. Y las he visto precisamente fundamentadas en la fe. En la fe, que es lo que movió a la gente que iba a ver a la iluminada. Ella no buscaba, a ella también tenía esa. Ella no buscaba protagonismo, no buscaba dinero, no lo buscaba. Ella era una persona totalmente rural, una mujer que aisladísima allí, ¿no? Totalmente inculta y que apenas dialogaba con nadie, una persona que no se relacionaba con nadie de niña. Entonces yo creo que no buscaban a eso. Efectivamente esta historia se la encuentra, se cree que es la transmisora del cielo y que tiene que hacer el bien y que tiene que transmitir, tiene que predicar el bien para que la gente sea más buena, más benévola, que es lo que realmente pretende cualquier religión. De hecho, Viracel lo dice, sí. Una de las cosas dice, bueno, es que no era capaz de nada, es decir, que poco menos que una persona, ya no solamente que fuese una persona normal, sino que incluso estaba por debajo de la media en cuanto a entendimiento y demás, tal y como deducimos lo que escribe este hombre en el artículo. Y teniendo en cuenta lo ecuánime que se ve en todo momento, pues no tengo por qué dudar de su palabra. Claro. De hecho, mucha gente lo ha dicho, es decir, cuando ella no estaba en trance, pues era una persona retraída, callada... Timidísima, apenas se ha pronunciado la palabra con nadie... Al final de la novela, yo creo que seguís vuestras propias conclusiones. Hay una página Face, creo que es una página Face, que se llama novela La iluminada de la reina. Sacar vuestras propias conclusiones y lo plasmáis en ese, digo yo, porque el final, de verdad, es que os va a gustar, porque no es ni lo que pensáis. Se suicidó, la mataron, la perseguían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si alguien sabe de su libro, el libro está a la salida. Muchas gracias. Puedo firmar, puedo dejar salir.